Hola, bienvenidos a Trustworthy. La clase pasada estábamos viendo lo que era el verbo to be, la idea de ser o estar, vimos lo que es un verbo en infinitivo, también vimos del verbo to be su forma afirmativa, interrogativa y negativa. Vimos adjetivos calificativos, de hecho vimos una lista larga. Hoy en nuestra clase de inglés vamos a ver el reemplazo de nombres por pronombres. Bueno, los pronombres ya los conocemos en español, así que solo vamos a pasar esa información al inglés. Aquí cabe una pregunta importante: ¿de qué nos sirven los pronombres en español? Si hablamos gramaticalmente, se utilizan para varias funciones dentro de la oración, pero como nosotros queremos que esto sea más fácil y no meternos en tanto rollo, solo vamos a decir que se ocupa para no ser repetitivos. Es decir, si ya sabemos de quién estamos hablando, ya no será necesario renombrarlo. Primero veamos un ejemplo en español. Si decimos Leonel estudia inglés, Leonel va a la escuela en las tardes, Leonel es el mejor en clase. Como pueden ver, además de escuchar, desde un inicio ya dijimos de quién estamos hablando, por lo que no es necesario repetirlo. Vean la diferencia tanto escrita como hablada. Leonel estudia inglés. Él va a la escuela en las tardes. Él es el mejor en clase. Como pueden ver, en primer lugar, se ve y se escucha mejor. En segundo lugar, así es como hablamos en español. No repetimos el nombre. Ocupamos pronombres cuando estamos dando alguna información. Y en tercer lugar, igualmente lo vamos a hacer en inglés. Por lo tanto, recuerden que el pronombre es la palabra que reemplaza al nombre de las personas, las cosas o animales. Ahora vamos a reemplazar el nombre por el pronombre de las personas. Del lado izquierdo tenemos los pronombres en inglés: I, you, he, she, we, they. Y del lado derecho su traducción en español: yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Recuerden, we también lo podemos ocupar si estamos hablando puras mujeres, decimos nosotras. Y en el caso de they, también si estamos hablando de puras mujeres, diríamos ellas. Bien, entonces, como vimos en el ejemplo en español, ahora vamos a hacerlo en inglés. Vamos a eliminar el nombre por el pronombre. Por ejemplo, decimos Mónica is pretty. ¿Cuál sería el pronombre de Mónica? Decimos she is pretty. Carlos is tall. ¿Cuál sería el pronombre de Carlos? Él. En inglés, he. He is tall. Fíjense, en she ya sabemos que estamos hablando de Mónica. En he ya sabemos que estamos hablando de Carlos. Por lo tanto, ya estamos reemplazando el nombre por el pronombre de la persona. El siguiente: you and I are friends. El AND es la Y que nosotros ocupamos en español para unir dos ideas o, en este caso, dos pronombres. Tú y yo somos amigos. ¿Cuál sería el pronombre de you and I? En español, el pronombre de tú y yo, para que vean que también los podemos unir, sería nosotros. Para ya no decir tú y yo, decimos nosotros somos amigos. En inglés sería we. We are friends. El siguiente caso dice: the girls are polite. Las chicas son educadas. Cuando vean esta palabra THE, esos terminan siendo los artículos definidos. Nosotros, con que nada más nos aprendamos el, la, los, las, con eso ya hicimos el trabajo pesado. No lo confundan con they, porque aparte they termina con Y y no es el mismo significado. They es ellos o ellas y de, THE, es el, la, los, las. Bien, regresemos entonces. Decimos the girls are polite. Las chicas son educadas. Entonces el pronombre de las chicas sería they, que serían ellas, y quedaría como they are polite. Bien, espero que hasta aquí no haya dudas. Ahora vamos a ver dos pronombres que no hemos nombrado. El primero es el it. Prácticamente este pronombre no existe en español. Como les decía cuando iniciamos con el verbo to be, hay escuelas y personas que le dan la traducción de eso. Pero para eso existe la palabra that, la cual tiene varias traducciones o varios significados. Entre ellos está eso. Y cuando le dan la traducción de esto, bueno, también existe la palabra this, que también tiene varias traducciones, en las cuales tiene la palabra esto. Por eso es que decimos que el pronombre it no existe en español. Pero, para no confundirnos, y algo que sí podemos hacer en español, es identificar cómo lo vamos a
trabajar. Hay que tener en cuenta esta regla. El pronombre it solo se ocupa cuando hablamos de un animal o un objeto, es decir, en singular. Por ejemplo, si decimos nosotros the car is expensive, estamos diciendo el carro es costoso. Si queremos cambiar a pronombre, en este caso recuerden, estamos hablando del carro que es un objeto. Por lo tanto, como dice su regla, el pronombre será it. Entonces decimos it is expensive. Ya sabemos que it se refiere al carro. Si hablamos de un animal, por ejemplo, the dog is black. El perro es negro. Si queremos cambiar su pronombre, diríamos it is black. Y ya sabemos que el it se refiere al perro, en este caso. Entonces recuerden, el pronombre it solo se ocupa cuando hablamos de un animal o un objeto en singular. Si ven nuestras oraciones, como les dije, estamos hablando en singular, porque hablamos de un objeto, que en este caso fue el carro, y hablamos de un animal, porque estamos hablando del perro. Pero, ¿qué sucede si hablamos en plural, es decir, de dos o más objetos o dos o más animales? Si decimos the cats are small, estamos diciendo los gatos son pequeños, pero estamos hablando de dos o más gatos. Ya no podemos usar it. En el caso que hablemos de plural, ocuparemos nuevamente they. They se ocupa cuando hablamos de dos o más animales u objetos, es decir, que estamos hablando en plural. Entonces, al decir the cats are small, los gatos son pequeños. Si cambiamos a pronombre, queda como they are small. Ya sabemos que they se refiere a los gatos. Otro ejemplo, ahora con objetos. The shoes are old. Los zapatos son viejos. Si cambiamos a pronombre, queda como they are old. Ya sabemos que they se refiere a los zapatos. Entonces recuerden, si hablamos en singular, es decir, de un solo animal o un solo objeto, ocupamos it. Y si hablamos en plural, de dos o más animales u objetos, usamos they. Por ejemplo, si digo el árbol, ¿qué pronombre le toca? ¿It o they? It, porque solamente estoy hablando de un árbol. Si digo la lámpara, ¿qué pronombre le toca? ¿It o they? It, porque nada más estamos hablando de una lámpara. Si digo la casa, ¿qué pronombre le toca? ¿It o they? It, porque estamos hablando de la casa. Si digo el perro, ¿le corresponde it o they? It, bien. Si digo la computadora, it o they? It, muy bien. Si digo las paredes, ¿qué le corresponde? It o they? Le corresponde they porque no estoy hablando de una pared, estoy diciendo las paredes. Si digo los sillones, ¿qué pronombre le toca? ¿It o they? They, porque estamos hablando en plural de dos o más sillones. Si digo las computadoras, ¿qué pronombre le corresponde? ¿It o they? They, porque estamos hablando de dos o más computadoras. Si digo los tigres, ¿qué pronombre le corresponde? ¿It o they? They, porque estamos hablando en plural. Si digo los micrófonos, ¿qué le corresponde? ¿It o they? They, porque estamos hablando en plural, bien. Y si digo el techo, ok, entonces le corresponde it porque nada más estamos hablando de un techo, no estamos diciendo los techos. Y si digo las estaciones del año, ¿le corresponde it o they? They, porque estamos hablando de las estaciones del año, que en este caso son 4. Son más de 2, es plural. Y si digo el amor, ¿qué le corresponde? ¿It o they? It, le corresponde it, bien. Y si digo las nubes, ¿le corresponde it o they? Bien, le corresponde they porque estamos hablando de las nubes, que es plural. Bien, espero que este ejercicio les haya
funcionado para entenderlo. El último pronombre que veremos es ustedes, que ocupamos en español cuando nos dirigimos a dos o más personas. Y el ustedes, pues, es más a la práctica. Por ejemplo, si tenemos un grupo de alumnos, no sé, Verónica, Luis, Angélica, Eduardo, Norma. Pero si solo estoy hablando con Norma, ocupo el you. No sé, para darle instrucciones, le digo, tú vas a dar la clase del verbo to be mañana. En el caso que yo me refiera a todos los demás, que yo me refiera al grupo que acabamos de decir que es Verónica, Luis, Angélica, Eduardo, Norma y podemos agregar más, y les voy a dar la misma instrucción, ocupo el you. Les digo, mañana ustedes van a dar la clase del verbo to be, pero siempre voy a ocupar el you. En la traducción vamos a ocupar el ustedes. Esto también lo pueden verificar como cuando son los premios, cuando están hablando y se dirigen al público, ustedes van a ver que van a manejar you. No sé, you are fantastic. Si les dicen, ¿no? Ustedes son fantásticos. Pero les digo, esto va más cuando estamos en la práctica. Nosotros en clase lo vamos a ocupar el ustedes, sí. Pero para eso falta tiempo y vamos a ocupar, se llama pronombre reflexivo, pero lo vamos a ver mucho más adelante y sí lo vamos a manejar, pero lo vamos a poder distinguir tanto hablado como escrito, pero hasta que lleguemos ahí. Mientras, como les dije, ese no lo voy a poner porque de todos modos, aunque yo diga you, pues para que me aprendo dos y con uno que me aprenda me funciona para ocuparlo. Lo único que funciona es que se sepa que si estoy hablando con una persona es you, si estoy hablando con dos o más personas también va a ser you. Y bueno, entonces, por ahora ese pronombre no lo vamos a ocupar. El que sí es el más complicado, digamos, es el it. Y ese sí lo vamos a ocupar a fuerza. Ese es necesario saberlo manejar. Y aprenderse sus reglas de cuando es singular es it y en plural es they. Y por eso se los repito mucho, porque ese sí hay que aprenderlo. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para ver lo de los pronombres. Albert is in class. Alberto está en clase. He is in class. Steve and I are friends. Steve y yo somos amigos. We are friends. The computers are very cheap. Las computadoras son muy baratas. They are very cheap. Nancy is Mexican. Nancy es mexicana. She is Mexican. The children are at the park. Los niños están en el parque. They are at the park. Carlos is American. Carlos es americano. He is American. The lesson is easy. La lección es fácil. It is easy. The shoes are clean. Los zapatos están limpios. They are clean. Mary is happy. Mary está feliz. She is happy. The boys are in Europe. Los muchachos están en Europa. They are in Europe. The wallet is empty. La billetera está vacía. It is empty. Bien, mi nombre es Federico Morales y los espero en la próxima clase. Hasta luego.